Hola, muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver las posibles salidas que nos ofrece Alien Forex en su estrategia original, con algunos ejemplos, y también os voy a dar algunas ideas de cómo poner take profit y stop loss, con sus pros y sus contras de cada forma de colocarlos. Y bueno, os puede servir para estrategia y para casi cualquier otra, salvo que la estrategia ya venga marcada con sus take profit y su stop loss. Cualquier estrategia que no lo tenga marcado podéis usar alguna de estas formas. O si vosotros estáis creando vuestra propia estrategia, también podéis usar alguna de estas pautas que os voy a dar. Vale, sin más nos venimos a Telegram, o sea, perdón, a Telegram, a MetaTrader 4, y ya tenemos aquí nuestros indicadores. Bien, en la estrategia original eh, nos habla de que las salidas nos las tiene que marcar, o bien que los indicadores marquen lo contrario a lo que estamos haciendo, es decir, si hemos entrado en una compra, los indicadores nos marquen una venta, o que normalmente es mucho mejor y se adelanta, nos lo dice la DX. De esto ya hablé cuando hablé de la DX, que los periodos de 89 y 144, que son la línea roja y la línea verde, son importantes, son los que hay que tener más en cuenta. También la blanca es importante. Ahora os explico la blanca, cómo interpretarla. Otra forma también de las salidas nos las puede decir el RS IOMA, pero bueno, por partes. La primera, lo que hemos dicho, que nosotros estemos en una venta, por ejemplo, y que nuestros indicadores nos empiecen a marcar estamos en una venta, pues que nos marquen una compra. Pues ahí tendríamos que salir, porque ya tenemos ahí una contradicción, y que además deberíamos de cerrar esa operación porque si no está marcando otra cosa distinta, deberíamos de entrar en el mercado en el sentido contrario. Encontrar ese tipo de salidas es difícil, la verdad, y no me voy a poner a buscarlas porque puede ser más... Me va a llevar mucho tiempo encontrarlos, y no tiene mucho sentido, porque creo que es bastante claro diciéndolo. Bien, por ejemplo, aquí tenemos una entrada en mercado en compra, que tendríamos aquí, si os fijáis, un corte estocástico por debajo de la línea de 20, nuestro histograma por encima de la línea 80, y además tenemos bastante bien colocadas las líneas del rizoma, con la diaria tomando posiciones cada vez más cerca de 80. Aquí, en esta zona de aquí, podríamos hacer una entrada en compra, pero como estaréis observando, después de hacer la entrada en compra, prácticamente nos da 20-30 pips y comienza la bajada, y al final nos saldría nuestro stop loss, salvo que veamos que aquí hay que hacer la salida, o dónde habría que hacerla. Bien, una forma de salir es cuando nuestros rizomas empiezan a abandonar la zona de 80. Fijaros, aquí la línea, el time frame actual, que es de una hora, abandona la zona de 80, abandona la zona de 50, pero esto no nos tiene por qué decir salida, porque se puede voltear y volver a entrar, y eso sería otra entrada en compra. Pero aquí sí que nos da una salida. En esta zona de aquí estaríamos perdiendo pips y ya no está dando una salida, porque nos ha perdido hasta la zona de 20. Cuando pierde la zona de 20, ya la señal se invalida. Así que esto, en estas velas de aquí, sería una salida. Teniendo en cuenta que habíamos entrado aquí, pues tendríamos unos cuantos pips de pérdidas, pero no nos haría falta ni siquiera esperar a que nos salte un stop loss. Simplemente saldríamos del mercado porque nuestra señal queda invalidada. Además, vemos como el resto de líneas están perdiendo niveles de 80. Bien, otra forma de identificar la salida sería cuando el ADX de 89 corta el de 144 en este punto de aquí. En este punto de aquí también nos daría una salida, porque nos está cortando, ¿vale? El ADX. De todas formas, teniendo en cuenta el ADX, esta entrada no sería buena. Voy a hacer un repaso sobre el ADX y os voy a explicar por qué esta entrada no sería buena. Sería buena por rizoma y sería buena por estocástico, pero no, incluso podría ser buena por Bollinger, porque se estrecha, pero no sería buena por ADX, y el ADX es muy importante en la estrategia del Inforex, él hace mucho hincapié. Aquí el ADX viene ya de haber estado expandido, de haber hecho todo este recorrido de compra, y aquí ya vemos como las líneas empiezan a voltearse.
¿Veis que muchas de las líneas empiezan a voltearse? La blanca se voltea, la azul se voltea y la amarilla se voltea. Todo esto son indicadores que no es un buen momento de entrada porque la tendencia se está acabando. Si estuviésemos en este punto de aquí, quizás sí que sería una buena entrada porque las líneas se están estrechando en la zona media. Esto nos indicaría que no entrásemos, pero vamos a suponer que sí que hemos entrado y que luego nos marcaría salida aquí, ¿vale? Pues esto nos marcaría una salida. ¿Cómo interpretar la línea blanca? La de 42. Bien, la de 42, cuando tiene picos muy altos, la de 42, y se voltean fuertemente, os vais a fijar que, vale, tengo que hacer aquí un inciso porque no sé si lo tenéis del todo claro, que aunque lo dije en el otro vídeo, a lo mejor hay gente que no lo tiene del todo claro. ADX, no porque esté en la zona baja quiere decir que sea venta, y no porque esté en la zona alta quiere decir que sea compra, y al revés tampoco. El ADX es un tendencial, no nos da compras ni ventas, nos indica si hay tendencia o no. Cuando vemos que se comprime el ADX es porque seguramente entremos en se va a expandir y va a haber una tendencia. Cuando el ADX se está expandiendo, estamos dentro de tendencia, y cuando el ADX empieza a comprimirse otra vez, como en estas líneas de aquí, es porque la tendencia está empezando a acabarse. Fijaros en este ejemplo. Aquí el ADX se comprime, estamos en una tendencia lateral, aquí el ADX empieza a expandirse, empieza una tendencia alcista, y aquí el ADX empieza a comprimirse de nuevo. Si os fijáis, aquí todas las líneas empiezan a girarse, pues, y empieza otra tendencia lateral. El ADX se vuelve a expandir y vuelve una tendencia bajista, pero una tendencia. El ADX se comprime, la tendencia se estabiliza, ¿vale? Esto para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? La línea blanca del ADX. La línea blanca del ADX, por lo general, es la primera en voltearse. Es la primera en indicar que va a haber un cambio. Entonces, es muy importante, cuando vemos que la línea blanca gira, estar muy atentos a ver si nos va a dar salidas próximamente, porque aquí se voltea, y cuando vemos que el resto de líneas empiezan a voltearse, es decir, aquí el azul, aquí la amarilla, aquí la roja, ¿veis cómo se empieza a lateralizar? Y aquí la verde se empieza a lateralizar. Todo esto nos está dando indicaciones que es buen momento de salirse, porque previamente el ADX de 42 nos estaba avisando. Bien, pues por eso hay que tener tan en cuenta el ADX de 42. Además, cuando el ADX de 42 empieza a cortar el resto de líneas de ADX, es muy indicativo de tener que salir de esa operación, porque la tendencia se está acabando cuando el ADX de 42 empieza a cortar el resto de líneas. Cuando hay una confirmación completa, si queréis hacer la confirmación completa, es cuando la línea de 89 corta a la de 144. Pero si os fijáis, si aquí hubiésemos entrado en compra, el de 42 nos avisa, y la línea de 89 no corta la de 54 hasta por esta zona. O sea, perderíamos muchísimo tiempo y muchísimos pips, incluso nos comeríamos estas bajadas sin ninguna necesidad, porque además el ADX aquí ya nos ha cortado en este punto ya nos ha cortado todas las líneas. Es decir, aquí como muy tarde deberíamos de salir, porque el ADX, el de mitad de periodo, el de 42, ya ha cortado todas las líneas. Incluso antes de que corte la última, sería bastante conveniente, viendo que ya ha cortado 3, que la de 144, siendo la última, está muy cerca de ser cortada, podríamos salir y ganaríamos pues unos cuantos pips antes de pues tener tener que perder todo este tiempo y toda esta bajada. Bien, esto es lo que dice la estrategia, ¿vale? Apoyándote en el ADX, cómo tomar salidas. Además, la estrategia, que yo no lo he metido porque creo que no es necesario, aunque sí que hace mención a que es bastante potente, yo lo veo, yo con el ADX y vigilando un poco la acción de precio y demás, no veo tan necesaria lo que os voy a decir para tomar salidas. Hace menciones a, estamos en CHF-JPI para llevar el mismo gráfico, hace menciones a usar estocásticos más simples. ¿Por qué yo no tengo este estocástico en mi gráfica? Porque
se me complica aún más el gráfico. ¿Dónde está el indicador? No veo el... A ver, CHF, aquí. Vale. Yo no meto todo esto aquí porque debería meter otra ventana de indicador y me complico aún más, veo el gráfico de precio más pequeño, veo el estocástico más pequeño, en fin, todo se me hace más pequeño y más difícil de ver. Una solución es meter el rizoma junto con el estocástico, que es lo que hace la estrategia original, y en esta ventana de gráfico dejarla para unos estocásticos más simples. Que los tenéis en los archivos, yo usaría el Grietas 1, ¿vale? Ese es el que estaríamos usando. ¿Cuándo salir? Pues si vemos que la tendencia se está acabando, porque nos lo está diciendo el ADX, más o menos ya hemos visto que se ha expandido todo lo que se tenía que expandir y que empieza a cortar, este estocástico te va a indicar antes las salidas. Si os fijáis, por ejemplo, esto sería una compra y aquí, en este cruce, ya te está marcando una salida. Aquí se voltearía otra vez, pero aquí te vuelve a marcar otra salida. Aquí nos marcaría otra salida. Aquí cuando corte nos marcaría otra salida, que esta compra ya se ha terminado. Bien, pues es tan sencillo como usar para confirmar junto con el ADX las posibles salidas. Yo con el ADX me apaño bastante bien y tengo puesto en una ventana al lado para no saturar más este gráfico. Y si tengo alguna duda me vengo a uno de estos que además uso con patrones armónicos. ¿Ves? Con todos mis patrones armónicos le meto un estocástico. Además me pongo patrones armónicos con un estocástico para salir de dudas. Me voy a la misma temporalidad con la que esté trabajando, que en este caso sería una hora. Y bueno, aquí... vale, perdón. Aquí no estamos trabajando en la misma temporalidad. Bien. Aquí imaginad que nos había dado compra por esta zona. Imaginad que estamos en compra. Vamos a obviar todos los indicadores ahora mismo y supongamos que nos daba una compra. ¿Qué nos estaría diciendo nuestro estocástico? Que aún le queda recorrido porque aún no parece que se esté volteando para cortar. Además tenemos aquí un patrón armónico que nos indica que aún está la compra activa. Así que sin problema. Esto pues podríamos mantenernos, ¿veis? Este es el mismo que el anterior, entonces nos está marcando exactamente lo mismo. Podríamos mantenernos dentro de la operación. Bien. Vale, dicho esto es como la estrategia, ¿vale? Este es el punto 1. ¿Cómo nos lo dice la estrategia? ¿Qué problemas tiene esto? Pues que nos requiere estar pendiente de la pantalla absolutamente todo el día para saber cuándo tenemos que hacer las salidas. Hay gente que no se puede permitir estar delante de la pantalla todo el día y requiere de poner take profit y stop loss. Técnicas para colocar take profit y stop loss. Bien, una técnica puede ser una técnica muy simple puede ser evaluar un ratio de ganancia-pérdida. Por ejemplo, imaginaos que queréis que os ponéis un ratio de 1-2, siendo 1 las pérdidas y 2 las ganancias, y os marcáis que pues entonces cada vez que pongáis, por ejemplo, queréis jugar solamente a arriesgar 20 pips por operación, pues vuestro take profit deberá estar siempre en 40. Si por el contrario esto es lo mismo que esto, ¿vale? El 1-2 es vuestro ratio. Imaginaos que queréis poner, pues que vuestros stop loss siempre los queréis poner en 50, pues vuestros take profit siempre deberían estar en 100. Esto es muy simple, ¿vale? Tiene una ventaja que es muy simple, que no tenéis que comeros la cabeza, y esa es su principal ventaja. O si hicieseis un ratio 2-3, pues sería que 20 pips, pues tendréis que ganar 20-30. Y esto sería, pues si perdéis 50 pips, sería pues como unos 75, creo. ¿Vale? Más o menos, ¿vale? Sería así de sencillo. ¿Qué problemas tiene esta estrategia? Pues bien, os lo voy a explicar. Os lo voy a explicar en el gráfico. Y vamos a buscar el oro, que con el oro se va a ver muy claro. Supongamos que aquí entramos en compra. En esta zona de aquí entrásemos en compra. Bien, pues si os ponéis un límite, por ejemplo,
de 40 pips, se os va a cortar aquí la tendencia. Y teniendo en cuenta que la estrategia de Rainforex aprovecha las tendencias muy bien, que por eso es tan fuerte y de tanta alta rentabilidad, porque sabe aprovechar muy bien la tendencia, os perderíais toda la subida, ¿vale? Que algunas a lo mejor la ponéis en 40 pips y justo corta aquí y empieza a bajar y decir, buah, pues gracias a mi estrategia de colocar take profit y stop loss, justo he cogido el último pip, ya, pero será las veces que menos. Y teniendo en cuenta que estamos en una estrategia tendencial, no es el más aconsejable. Pero se podría usar. Esa forma es interesante para la gente que hace scalping en pocos minutos. Es, es bastante interesante esa forma de colocar los take profits y los stop loss, pero ya os digo, para cuestión de minutos. Y gente que hace scalping y no quiere aprovechar la tendencia por completo. Pero una estrategia como la de Rainforex, que lo que hace es aprovechar la tendencia, pues no es lo más aconsejable. Otra forma de colocar el stop loss y los take profits es buscar, y para eso, para poder explicarlo, voy a eliminar ventanas del indicador, porque si no, no se va a ver claro. Una forma de buscar take profit, stop loss y take profits sería usando los soportes y resistencias más recientes y los antiguos. Mira, aquí se podría decir que hay una resistencia. Imaginad que vamos a entrar en venta en el oro. Pues aquí hay una resistencia, pues nuestro stop loss debería de ir un poquito por encima de la última vela para que no nos saque. Pues ahí pondríamos un stop loss. ¿Y dónde poner un take profit? Bien, pues el take profit lo podemos poner en el primer soporte, por ejemplo, un take profit y un segundo take profit sobre el siguiente soporte. Los take profits se ponen sobre el soporte y no más allá del soporte. O sea, se pondría aquí encima. Igual que aquí se pondría aquí encima, no se pondría más abajo. Porque el precio rebota aquí y si nos arriesgamos a ponerlo más abajo, puede ser que nos rebote antes de tocar y no consigamos sacar esos pips. ¿Dónde podríamos poner nuestro siguiente stop loss? Pues en el anterior máximo, que era esta zona de aquí. Pues esto podría ser un posible stop loss para un diario, con un take profit para un diario, para, para trabajar en diario. Y esto podría ser un stop loss para swing, para trabajar durante toda la semana. Y esto podría ser un take profit para trabajar el resto de la semana. Eso ya depende de la operativa de cada uno, si trabaja más el swing o el intradía, o bueno, eso ya cada uno tiene que ajustarse incluso a sus lotajes, porque si tienes un lotaje muy alto no te puedes venir a este stop loss porque te puede comer todo tu banco. Vale. Esta sería otra forma, jugando con soportes y resistencias. Además hay indicadores en MetaTrader 4 de manera gratuita que a un solo clic te marca los anteriores soportes y las nuevas resistencias, o sea que sería muy sencillo de usar. Voy a seleccionar todos, a ver, eliminar, seleccionar, vale. Bien, esta forma de colocar take profit y stop loss es bastante interesante y tiene más pros que contras porque nos fijamos en la acción de precio, que me parece que es muy interesante siempre jugar con la acción de precio y tenerla bastante vista. Y para pares como, o sea, para metales como puede ser el oro o como podría ser energía, el petróleo y demás, son muy interesantes. Quizá no lo sean tanto para pares de monedas, pero funciona bastante bien en general. Como contra, pues no sabría... os puedo poner que a veces, pese a que coloquemos el stop loss un poquito por debajo del último mínimo, hay veces que nos sorprende con una sombra de vela un poquito más grande y nos saca de la operación para justo rebotar, y eso frustra bastante. Y tendríamos que ponerlo bastante más allá. Si no queremos que eso nunca nos pase las menos veces posibles, deberíamos de poner bastante más abajo, y cuando nos salte seguramente habremos salido de la operación mucho más tarde de lo que deberíamos, porque el cambio de tendencia es inminente, o que la rotura de ese soporte, de esa resistencia, era clarísima, y eso también frustra bastante. Esa es la única pega que le veo a esta forma de colocar el take profit y el stop loss, pero me parece muy interesante esta forma de ponerlo. Bien, otra forma que tenemos de calcular los stop loss y los take profit sería usando
retroceso de Fibonacci, que es este botoncito de aquí. Retroceso de Fibonacci nos da, por ejemplo, usaríamos este máximo y este mínimo, lo colocaríamos así. Bien, los stop loss nos los darían los niveles de Fibonacci. Pues si estamos en compra, pues el 100% podría ser un take profit, que bueno, el siguiente take profit podría ser el 61.8. Y los stop loss podrían ser el nivel de 61.8, aunque está muy próximo, podríamos irnos al de 38.2. Todos los niveles son importantes en Fibonacci, y si os fijáis, cuando hemos marcado el retroceso, fijaros como en estos niveles, ¿vale? En este primero, aquí, cómo empieza a rebotar. En este segundo, cómo juega aquí el precio. En el 38.2, que es bastante clave, fijaros, el precio cuando rebota, en este que hemos marcado, rebota y rebota justo en el 38.2 para volver a bajar. ¿Hasta dónde? Otra vez hasta aquí. Y ahora que nos busca el nivel de 168, sí que es verdad que aquí lo rompe bastante bien, pero fijaros que se queda ahí, como apoyado. Los niveles de 61.8, 38.2, todos esos niveles son bastante claves usando Fibonacci. El problema que tiene Fibonacci es que es bastante... Es para traders ya con cierta experiencia, porque parece muy fácil colocarlo e interpretarlo, pero requiere de bastante práctica para poder dominar esta herramienta. Las ventajas son múltiples. Una vez que dominas Fibonacci, la verdad que se trabaja súper bien a la hora de colocar stop loss y take profits, incluso de vigilar niveles, donde te interesa estar muy atento cuando toca el precio de determinados niveles. En este caso los stop loss en Fibonacci se ponen siempre, si estás, por ejemplo, si estás aquí en compra, se pondría un poco por debajo del 38.2, si estás en compra se colocaría un poquito por encima de los siguientes niveles, de los niveles clave. Vale. Ahora mismo no me voy a extender con Fibonacci porque esto da para otro vídeo entero de cómo usar Fibonacci, y lo que voy a hacer es empezar a preparar el siguiente vídeo, que hablaré de cómo colocar los take profits y los stop loss con Fibonacci de una manera más sencilla que lo que explican muchos usuarios por la red, porque he visto un montón de gente, mientras que yo intentaba aprender a usar todo esto, yo he visto mucha gente que se enrolla y se tira horas explicando Fibonacci, minutos eternos, y creo que voy a intentar hacerlo de una forma muy sencilla para que lo podáis entender y que tengáis un repaso siempre breve ahí para recordar conceptos. Bien, estas serían las tres formas que os quería explicar de cómo colocar los stop loss. Un stop loss sería por el ratio, ¿vale? 1, 2, 1, 2 o 2, 3, etcétera. Varios los ratios que cada uno quiera poner. Este es el más flojo de todos. Más flojo, ¿vale? Stop loss por soportes y resistencia. Fácil y efectivo. Y el stop loss con retroceso de Fibonacci, el más pro. Estas serían las formas que os quería comentar para colocar vuestros stop loss en esta estrategia, en caso que no pudieseis estar delante de la pantalla y trabajar con el propio ADX, por ejemplo, entre otros, o los estocásticos que os había comentado. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, y voy a empezar a preparar un poco el tema de Fibo, que creo que es muy interesante. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle a me gusta, os lo agradezco mucho. Suscribiros si queréis estar atentos y activar la campanita, y pasaros por nuestro canal de Telegram, que allí hablamos de la estrategia, comentamos entradas, salidas, y bueno, hay cosas interesantes. Y creo que es una comunidad bastante sana. Allí os esperamos. Un saludo, hasta la próxima.